esta articulación está constituida por la extremidad distal de la tibia, la extremidad distal del peroné y la parte superior del astragalus. Esta es lo que es la articulación del tobillo. El peroné y la tibia, la parte distal, van a formar una mortaja y en la cual va a encajar la trópea del astragalus. Pues es una articulación, una tropiartrosis. ¿Cuál es la parte que da estabilidad al tobillo? Entonces, la parte ligamentaria es lo que le va a dar estabilidad al tobillo. Entonces, va a haber ligamentos que van del peroné al calcáneo y al astragalus. Vamos a tener el ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. En la parte interna vamos a tener estos ligamentos. El ligamento tibio astragalino posterior, tibio astragalino anterior, el tibio escafoideo y el tibio calcáneo. A nivel de la unión de la parte distal de la tibia con el peroné, vamos a ver los ligamentos que unen estos dos huesos. El ligamento tibio peroneo anterior, el ligamento tibio peroneo posterior y, muy importante, un ligamento interóseo que une los dos huesos. Estos ligamentos le van a dar una estabilidad al tobillo. ¿Qué movimientos puede hacer el tobillo? Los movimientos principales son de dorsiflexión y de flexión plantar. Dorsiflexión de 20 grados y flexión plantar de 50. Cuando un pie hace el movimiento de inversión, significa que el pie va hacia adentro. Esta inversión es un movimiento compuesto por una flexión plantar, por supinación y por una rotación interna del pie. Para hacer inversión se tiene que cumplir estos tres movimientos. Y cuando se hace versión, la planta del pie tiene a mirar hacia afuera, va a haber lo contrario, flexión dorsal, pronación y rotación externa. Estos movimientos no son muy amplios. Entonces empezamos con la nosología de la fractura del tobillo. Estas fracturas de la articulación del tobillo son las lesiones óseas que se presentan con mayor frecuencia en todas las edades. Se dice que aproximadamente un 2% de la población en algún momento va a tener fractura del tobillo durante su vida. Se ve que las tasas más altas se dan en mujeres mayores. Y su importancia radica en la necesidad de obtener un tratamiento, una buena reducción anatómica que permita un resultado que devuelva su función total y que permita a esta estructura soportar el peso corporal. Si nosotros vemos la prevalencia de acuerdo al tipo de fractura de tobillo, vamos a ver que las maleolares, o sea que se fractura un solo maleolo, van a ser 66%. Las bimaleolares, el maleolo externo y el maleolo interno se fracturan 25%, y las trimaleolares, al maleolo externo, al maleolo interno, se suma el maleolo posterior, 7%. ¿Cómo es el mecanismo para provocar estas fracturas? Y hace buen tiempo el doctor Lau Hansen hizo una clasificación. Él veía que había un mecanismo de supinación y un mecanismo de pronación. A este mecanismo de supinación, cuando se añadía una aducción, era diferente que cuando se añadía una rotación externa. Esa aducción va hacia el astragalus conjuntamente con el pie, que se va hacia adentro. La rotación externa, también del astragalus, rota hacia afuera. En cambio, la pronación, como ustedes ven,
se podía añadir una deducción, que quiere decir que el astral tiende a irse hacia afuera, y una rotación externa, ¿no? Hay una rotación hacia afuera. Y él veía que cada tipo daba un tipo especial de fractura, daba patrones diferentes de fractura. Por ejemplo, la de supinación con aducción daban una fractura transversa por debajo de esta sindermosis. Esta sindermosis es lo que vemos acá, ¿no? El ligamento anterior y posterior que unen a la tibia con el peroneo. Entonces, cuando se hacía supinación-aducción, iba pasando por fases, ¿no? Cuando esta supinación-aducción no era tan brusca, producía una fractura transversa del malleolo peroneo, debajo de la sindermosis. Si ese traumatismo es mucho más intenso, ya comenzaba, aparte de esta fractura, comenzaba a provocar una fractura vertical del malleolo medial, ¿no? Por el borde del astral que contacta con él. Cuando el mecanismo era una supinación y rotación externa, entonces, ¿qué pasa? Había una fractura por espiral del peroneo distal a nivel de la sindermosis. Cuando hay rotación, ese movimiento de rotación provoca fracturas espiroideas. Si este mecanismo el traumatismo era mucho más intenso, ya comenzaba a lesionar el ligamento tibio peroneo. Y si era mucho más intenso, ya comenzaba a lesionar el malleolo tibial. Hay que señalar que muchas veces este tipo de lesiones en rotación externa pueden provocar también lesión del malleolo posterior. Cuando ya no era supinación, sino era pronación, quiere decir que el pie se iba hacia afuera, tendía a rotar hacia afuera la planta del pie. Entonces, al inicio podía presentar una fractura del malleolo medial, ¿no? Al irse el astral hacia afuera, traccionaba los ligamentos y podía provocar una fractura por tracción, tipo abulsión. El traumatismo mucho más intenso comienza a lesionar el ligamento tibio peroneo, y si es mucho más intenso comienza a lesionar toda la sindermosis y se provocaba una fractura a nivel del malleolo peroneo por encima de la sindermosis. Cuando esta pronación se añadía una rotación externa, entonces al inicio se podía provocar una fractura del malleolo tibial. El traumatismo va aumentando en intensidad, va comenzando a romper el ligamento peroneo tibial anterior. Aumenta la intensidad y se comienza a provocar una fractura del peroneo por encima de la sindermosis. Y cuando va aumentando ya se produce una ruptura del ligamento tibio peroneo posterior, de tal manera que ya se produce una diástasis completa. Cabe indicar que también este tipo de pronación y rotación externa puede provocar una lesión del malleolo posterior. Cuando nosotros a un paciente vemos en emergencia, obviamente le vamos a tomar unas radiografías. ¿Y cómo vemos una radiografía? Tenemos el malleolo tibial, el malleolo peroneo. El peroneo está por detrás de la tibia y tiene una unión fibrosa. Va a haber una superposición de la tibia con el peroneo y una línea clara, como ustedes ven. Eso lo vamos a ver en la característica radiológica. Y en una radiografía lateral vamos a ver el malleolo tibial que está por acá
y el malleolo peroneo que viene. El astralo y el calcáneo. ¿Qué proyecciones pedimos? Una antero-posterior, una lateral. Y cuando queremos ver exactamente la mortaja, pedimos una radiografía antero-posterior, pero en 15 grados de rotación interna del pie. Ahí podemos ver toda la mortaja en su integridad. Eso nos sirve, ¿por qué? Porque cuando hay lesiones, esta mortaja se va a abrir. Entonces, cuando pedimos una radiografía para ver la mortaja, vamos a ver esto, que tiene que ser congruente, simétrico. Este espacio se le llama claro medial. Este espacio debe ser menor de 4 milímetros. Si vemos que es mayor, ya estamos pensando que puede haber una lesión de este ligamento, que es el ligamento interno, llamado también deltoideo. Este es un ángulo, se llama talocrural, que mide 75-87 grados, que nos permite ver la distancia del peroné a la altura del tobillo. Pueden presentar un acortamiento del peroné. Se dice actualmente que cuando se ha visto que este ángulo es anormal, pensando que hay acortamiento del peroné, cuando se han tomado resonancias, se han tomado tomografías, se ha visto que no es así. De tal manera que este ángulo como que ya está pasando, como quien dice, al olvido, ¿no? Y la radiografía para ver si hay lesión de la sindermosis, de la unión de la tibia con el peroné, en la radiografía para ver mortaja y en la radiografía anteroposterior vamos a ver esto, ¿no? Les dije que había una superposición de la tibia con el peroné, que es esta línea más blanca, y hay un espacio claro. Entonces, ¿qué pasa? Nos permite ver si hay una separación del peroné con respecto a la tibia. Entonces, si es que el peroné se separa, ¿qué va a pasar? Que este espacio o esta superposición tibia-peroné va a ser menor, porque el peroné va a tender a irse para acá. Pero en cambio esta línea clara, espacio claro, al ir el peroné para acá, hacia afuera, va a aumentar. Entonces el espacio claro, que debe ser de 5 milímetros, aumenta. Estos son indicios de que puede haber una lesión de la mortaja. Como vemos acá, ¿no? Acá está totalmente alterado, ¿no? El espacio claro medial está alterado, la superposición casi nula, el espacio claro aumentado demasiado, ¿no? Son indicios de que hay una lesión de la sindermosis. Cuando tenemos un paciente con fractura del tobillo, vamos a ver que son pacientes que vienen con dolor intenso. El paciente no puede apoyar el tobillo afectado, hay una cojera metálgica. Va a haber grados de tumefacción, va a haber una deformidad, sobre todo cuando hay una subluxación. Va a haber limitación funcional, movilidad normal, equimosis y crepitación. Durante mucho tiempo se usaba la clasificación de Lau-Hansen, como le dije antes, que nos decía más o menos cómo es el mecanismo de fractura. Pero ¿qué pasa? De que hay muchos estudios que han visto que esta clasificación de Lau-Hansen muchas veces no ayuda mucho para ver el tipo de tratamiento que vamos a hacer. Y se ha visto en resonancias magnéticas, tomografías, que a veces el mecanismo que él nos daba y nos daba un patrón de fractura, a veces no se cumplía. Entonces se necesitaba una clasificación que sea mucho mejor, que nos sirva para plantear un tratamiento. Entonces surgió la clasificación de Danny Weber. Danny Weber pues nos hacía una clasificación mucho más simple, y esa era otra ventaja, de que la clasificación de Lau-Hansen era más compleja, más difícil de aprender. Entonces, Danny Weber tomaba como relación al malleolo peroneo. Y nos decía que había lesiones que lo catalogaba como tipo A, tipo B y tipo C.
y tomaba como referencia que la fractura y dónde está ubicado con relación a la sindesmosis. Entonces nos decía que las fracturas infrasindesmóticas obviamente están debajo de la sindesmosis. Las transindesmóticas a nivel de la sindesmosis y la suprasindesmótica, que es la tipo C, por encima de la sindesmosis. El 50% de las transindesmóticas son quirúrgicas, pero en cambio todas las suprasindesmóticas son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque viene acompañada de una lesión, en la mayor parte de los casos, de la sindesmosis. Y al romperse la sindesmosis nos va a dar una inestabilidad. Y dentro de estas fracturas hay un epónimo que es de la fractura de Mason-New, que es una fractura que se rompe la sindesmosis, pero que la fractura del malleolo peroneo está ubicado bien proximal, cerca al cuello y a la cabeza del peroneo. Si nosotros queremos traspolar las fracturas de Lau-Hansen con las de Weber, mecanismo por un lado y sitio donde está ubicado la lesión en el malleolo peroneo, vamos a ver lo siguiente. Que las fracturas por un mecanismo de supinación-aducción generalmente daban fracturas tipo A de Weber, fracturas por debajo de la sindesmosis. Las fracturas que se producían por supinación y rotación externa nos daban fracturas tipo B de Weber a nivel de la sindesmosis. Las fracturas en pronación y rotación externa nos daban una fractura tipo C de Weber, ¿no? Por encima de la sindesmosis con ruptura o diastasis de la sindesmosis. Y muchas veces estas fracturas se acompañaban de fractura del malleolo posterior. Como ven, entonces, el mecanismo de pronación y rotación externa nos da las fracturas más complicadas. Las fracturas generalmente cuando van aumentando, por ejemplo A, B, C, también va aumentando su severidad, aumentando el pronóstico. Este será el pronóstico más reservado y esa de mejor pronóstico. Estas fracturas se podrían tratar si no hay otro tipo de lesión con un aparato yeso, en cambio estas son quirúrgicas. Entonces, una vez que tenemos nuestro diagnóstico encasillado en una fractura tipo Weber, tenemos que plantear un tratamiento. Y como todo en traumatología, vamos a ver un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿en quiénes se realiza un tratamiento conservador, no quirúrgico? En la medida posible, tratar siempre con un tratamiento conservador, hasta donde se pueda. Y ese tratamiento conservador va para las fracturas mínimamente no desplazadas, sobre todo del peroneo, el malleolo peroneo. Fracturas que no son muy desplazadas, sin otro tipo de lesión. Cuando la sindesmosis está bien, no hay fractura del malleolo tibial, entonces podemos hacer un tratamiento conservador. Ese tratamiento conservador, cerrado, como ven, consigue excelentes resultados, ¿no? Puede aplicarse un yeso corto, una férula funcional durante 4 a 6 semanas y luego va a un periodo de rehabilitación. ¿Y en quiénes se realiza el tratamiento quirúrgico? En las fracturas inestables. Entonces, la lesión que se provoca en estas fracturas inestables va a provocar problemas en los ligamentos, problemas en de diastasis de la sindesmosis. Entonces va a provocar un tobillo inestable. ¿Y en quiénes mayormente se ve esas fracturas inestables? Las fracturas desplazadas del malleolo lateral, acompañado de una subluxación
hasta acá el pie con el astrado están hacia atrás, es una subluxación. Las lesiones que afectan la sindesmosis tibio-peronea con lesión medial asociada, por ejemplo, acá está roto la sindesmosis. De todas maneras necesita un tratamiento quirúrgico. Las fracturas de peroné que se acompañan con lesión del ligamento deltoideal. Fractura del peroné, el espacio claro está aumentado, se supone que hay lesión del ligamento deltoideal. También tratamiento quirúrgico. Fractura del malleolo posterior. Acá vemos el malleolo posterior. Seguimos la línea articular de la tibia en su parte distal y vemos que hay un fragmento que está desplazado. Cuando este fragmento tiene un 25% más de la superficie articular, ya se considera quirúrgico. Las luxofracturas, se rompen los ligamentos, necesita tratamiento quirúrgico. Las bimalolares y trimalolares y las fracturas expuestas. Entonces tenemos que ver qué principios de fijación vamos a hacer. Entonces vamos a tener que operar malleolos, el malleolo interno, el malleolo externo, el malleolo posterior y reparar las sindesmosis. El malleolo interno. El malleolo interno generalmente se opera una revisión abierta, se reduce la fractura y se coloca tornillo de esponjosa. Estos tornillos de esponjosa hacen compresión. Lo que se busca en estos fragmentos es que se comprima con la parte que queda de la tibia para garantizar su consolidación. Puede ponerse 1 o 2 tornillos. Ese tornillo tiene que ir perpendicular a la línea de fractura y tiene que hacerse una compresión. Por eso es que estos tornillos de esponjosa provocan compresión. Pero muchas veces este fragmento es demasiado pequeño. No se puede colocar un tornillo. ¿Por qué? Porque destruye más este fragmento pequeño. Y una alternativa es hacer un obenque, como vimos en el rótulo. Sus 2 clavos de Kirchner y su lazada de adelante. Pero muchas veces este malleolo tibial tiene un trazo muy vertical. Entonces es difícil colocar un tornillo. Y muchas veces hay que colocar una placa con tornillo. El malleolo externo hay que mantener su longitud. Estas fracturas se tratan con una placa con tornillo. Ese es el tratamiento de elección. A veces cuando tenemos mucho arsenal, el paciente no cuenta con recursos, entonces muchas veces se puede usar otro tipo de tratamiento, por ejemplo un tornillo de esponjoso. Pero el tratamiento de elección es la placa con tornillos, como vemos acá. El malleolo posterior, por ejemplo, este es un malleolo que tiene un defecto, un escalón de más de 2 milímetros, y el porcentaje de esta longitud del malleolo vemos que es más de 25 a 30%. Entonces en ellos se tiene que hacer también un tratamiento quirúrgico, colocando tornillos, reducir, acomodar y colocar tornillos. Si no hacemos esto, este escalón nos va a dar inestabilidad cuando el paciente tiende a caminar. Y dijimos que también hay que reparar la sindesmosis. Se supone que este tejido que une el peroné y la tibia está roto. Entonces, para hacer que nuevamente se reconstituya ese tejido, tenemos que colocar un tornillo. Pero como el peroné está atrás, se tiene que poner un tornillo en esta angulación, más o menos de 30 grados. Cuando operamos un
peroné, malleolo peroneo, a través de la placa podemos poner un tornillo. Hay casos en donde se coloca, pero con uno es suficiente. Acá vemos una fractura, ¿no? El malleolo tibial, malleolo peroneo que está a nivel de la sindesmosis es una tipo B de Weber. Tipo B a nivel de la sindesmosis. Tipo C por encima de la sindesmosis y tipo A por debajo de la sindesmosis. Placa con tornillo y su tornillo de esponjas. Como vemos, una parte del malleolo peroneo está en contacto con la tibia, ¿no? Entonces se supone que la sindesmosis acá no se ha roto. Cuando reducimos, acomodamos la parte distal del peroneo, entonces ya se reintegra todo. No necesitamos poner un tornillo que se llama de posición, porque no hay problema con la sindesmosis. Acá tenemos también una fractura del malleolo tibial, pero de tipo vertical, ¿no? Una fractura del malleolo peroneo también a nivel de la sindesmosis. Placa con tornillos y tornillos en el malleolo tibial. Acá tenemos una tipo C, porque la fractura está por encima de la sindesmosis. La sindesmosis está acá, la fractura está arriba. Estas fracturas, como dijimos, las tipo C, se acompañan de una gran diastasia de peroné con tibia, ¿no? Se abre la sindesmosis. Entonces, tratamiento, reducir el peroné, colocar una placa con tornillos y a través de esta placa colocar un tornillo, ¿no? Para unir la tibia con el peroné hasta que fibrose. Pasan 3 semanas que ha terminado de hacerse fibrosis, se retira el tornillo. Esta es una fractura que, como ven, los trimalleolar. Trimalleolares también se les denomina fractura trimalleolar de Cotton, que es un epónimo. Entonces, se opera el malleolo peroneo, el malleolo tibial. Cuando se opera el malleolo peroneo, muchas veces este fragmento se reduce, se acomoda. Pero en los casos que ya no se llega a acomodar, ya hay que reducirlo, acomodarlo y pasarle tornillos. Lo normal es pasarle tornillos de adelante hacia atrás. Por ejemplo, la incisión se hace a nivel del centro del peroné. Se abre, usted sabe que el peroné está cerca de la piel. Se hace la incisión, se abre, se reduce la fractura y se coloca la placa de tornillos. Acá tenemos una fractura de peroné, pero acompañada de una fractura de posterior, ¿no? Fractura de malleolo posterior. La fractura de malleolo posterior se trata con una placa con tornillos en el peroné y se reduce el malleolo posterior y se coloca una plaquita. Algunos ponen solo tornillos. En este caso la incisión ya es al costado del tendón de Aquiles. Y aquí vimos una lesión del malleolo tibial, ¿no? En este caso la incisión ya es en la parte interna, una incisión curva, el malleolo tibial también está debajo nomás de la piel, se reduce, se colocan unos clavos provisionales, vemos en la radiografía que está bien, ya se colocan los tornillos. A pesar de todo, las fracturas del tobillo pueden provocar complicaciones, ¿no? Una complicación de que nosotros operamos y se pierde la reducción. Es una operación, pero que vemos que pasa los días y se pierde la reducción. El malleolo tibial está por otro sitio. Está subluxado. ¿Qué ha pasado? Un clavo de Kevin no es suficiente también para reducir el malleolo tibial. Si no tenemos un buen malleolo tibial, un buen sostén, y la estraga no puede migrar.
Otra complicación es la consolidación defectuosa. Miren esto. No ha consolidado bien. Esto provoca un desgaste de la articulación. Otra complicación es la celulartrosis, ¿no? Vemos, por ejemplo, que acá el mayor tibial se nota en la línea de fractura, no ha consolidado bien. Puede haber infección, deficiencia de la herida, necrosis. Va a haber una movilidad limitada del tobillo. Miren cómo queda un tobillo. El tobillo tiende a irse hacia adentro. Es un tobillo varo. El paciente va a tener problemas para caminar. Va a haber una artrosis de tobillo y una artritis postraumática, ¿no? Muchas veces estos pacientes tienen que someterse a una artrosis para alinear el pie. La artrosis significa que esto tenemos que fusionarlo, sacar todo este tejido cartilaginoso en mal estado y unir la tibia con el astrágalo como si fuera un solo hueso. Hasta aquí estamos viendo las fracturas del tobillo. El siguiente tema es el esguince de tobillo. El esguince de tobillo es la distensión o ruptura total o parcial de los ligamentos, como consecuencia de una tracción o excesivo estiramiento del mismo, como por ejemplo este mecanismo de inversión. Al hacerse este mecanismo, esta tracción puede lesionar los ligamentos. Los esguinces del tobillo se constituyen en una de las patologías más frecuentes de todo el sistema musculoesquelético. Se estima una incidencia de un caso por cada 10.000 habitantes. Inclusive se dice que esto es por día. Estos esguinces son responsables de más del 40% de los traumatismos atendidos en las emergencias. Cuando se da una emergencia, la gran cantidad son esguinces de tobillo. Esta lesión ocurre 2 a 3 veces más frecuente en el tobillo dominante. Si usted es derecho, el tobillo dominante es el que más se lesiona. Pero ¿qué pasa con los esguinces? Muchas veces no le dan mucha importancia. El paciente también a veces no le da importancia. Tiene un esguince de tobillo, a veces no va al hospital. Si va al hospital le decimos hay que ponerte un aparato de yeso, le dicen no, el aparato de yeso no va a poder ir a trabajar, yo tengo que trabajar. ¿Y qué pasa? Entonces son tobillos mal curados. Estos tobillos mal curados tienen a la cronicidad, tienen a dolor residual, inestabilidad articular. Las lesiones laterales por un mecanismo de inversión son las más frecuentes. Y de los ligamentos que vimos al inicio, la lesión de este ligamento peroneo astragalo anterior es la más frecuente, en 70%. Que sigue el ligamento calcáneo peroneo y por último una lesión combinada de ambos, 25%. Si vamos a la parte medial, cuando hay un mecanismo de eversión, al revertir el pie tracciona esta zona medial. Entonces, pero solo las lesiones son un 5%. Y las lesiones de la sindesmosis, la unión de la tibia con el peroné, las lesiones son un 10%. Generalmente son por mecanismos de rotación. Cuando vemos un esguince de tobillo, tenemos que clasificarlo según grado. Y generalmente esta clasificación es para todos los ligamentos. El primer grado es una elongación del ligamento con micro roturas. El segundo grado, una ruptura parcial, ya comienza a haber lesiones del ligamento, pero no son totales todavía. Y el tercer grado ya es una ruptura completa del ligamento. El cuadro clínico, la de grado 1, se caracteriza por dolor moderado,
hay una pérdida muy leve de la función articular, el paciente puede movilizar el tobillo, poca inflamación, el dolor hay pero no es mucho, y una movilidad normal en la exploración. El grado 2, cuando ya hay una ruptura parcial, ahí sí hay un dolor más intenso, hay pérdida de la función, hay una inestabilidad articular, hay una mayor inflamación. Y lo siguiente de tercer grado, donde hay ruptura del ligamento, es muy doloroso, gran inestabilidad de la inflamación. Una gran inestabilidad y hay también mayor inflamación. Y muchas veces el paciente tiene que sujetar con su extremidad sana la extremidad lesionada para disminuir su dolor. Como ven, acá se puede mantener la posición neta del pie, pero acá no, porque hay ruptura del ligamento. El diagnóstico para evaluar un esguince se basa en la clínica. Vemos los signos clínicos. ¿Y qué exámenes de ayuda diagnóstica nos sirven? Las radiografías, pero la radiografía obviamente nos va a permitir ver lesiones de hueso. O sea, una primera acercamiento es que con esta radiografía vamos a ver si hay una lesión de hueso. Pero si no hay lesión de hueso, no nos va a permitir ver lesiones ligamentarias. A no ser que nosotros hagamos una inversión del pie y tomemos una placa y vemos cómo el astrago está inclinado, ¿no? Pero actualmente ya no se hace eso. La ecografía permite valorar si la indemnidad de los ligamentos. Pero ¿qué pasa? Las ecografías tienen que ver mucho con quién lo hace. Si ustedes toman una ecografía de tobillo en un sitio, le puede decir que tiene lesión parcial, el ligamento. Van a otro sitio y dice que está normal, y van a otro sitio y dice que es lesión total. O sea, la ecografía depende mucho quién la hace. La tomografía nos permite ver el plano óseo, ¿no? Si hay algún fragmento que se ha desprendido. Muchas veces la torcedura, el esguince grave, con mucha tensión, el ligamento tracciona y puede romper un pedazo de hueso, que a veces no se ve en la radiografía. Ahí nos sirve la tomografía, como ven acá. Acá no se ve muy bien, pero acá sí se ve ya una abertura. Para eso nos sirve la tomografía. Y la resonancia magnética nuclear sí nos permite ver bien las estructuras. Por ejemplo, este es el tobillo sano y este es el tobillo afectado. Esta es la unión tibio-peroneo. Vemos que la sindromosis está bien y acá está bien. Ahí nos sirve mucho esta resonancia. Pero obviamente la resonancia no es un examen que lo tengamos a la mano siempre. Pero siempre cuando hablamos de esguince de tobillo, viene lo que son las reglas de Ottawa, y eso lo van a ver mucho en la bibliografía, ¿no? Cuando se toma esta radiografía lateral-posterior, lateral de mortaja. ¿Para qué nos sirve ese estudio de imagen de la regla de Ottawa? Se dice no pedir radiografías por gusto. Entonces, según Ottawa, según estas reglas, pedimos a quienes, a los que tengan un dolor intenso, a los que tengan mayores o igual a 55 años, a los pacientes que no pueden caminar bien, no pueden dar 4 pasos, los que tienen un dolor óseo. Nosotros palpamos los 6 centímetros distales de los dos malleolos, peroneo y tibia, y no va a provocar dolor. Palpamos la base del quinto metatarsiano, también no va a dar dolor. Si tenemos eso, pedimos una placa. Pero actualmente, usted sabe que por el problema legal, por eso muchas veces ya la mayoría de pacientes pedimos radiografía.
Y como vimos en antes, las radiografías a veces no nos permite ver con exactitud que haya lesión de los ligamentos porque son poco grandes, pero sí nos puede dar ciertos indicios, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Nos puede dar un indicio que esa línea clara medial está aumentada, nos puede dar un indicio que el ligamento deltoideo está roto. Acá, por ejemplo, tomamos una radiografía y vemos que la sindesmosis está abierta. En el tobillo normal vemos que la superposición está bien, tiene la longitud normal, la línea clara también, y aquí vemos que ha desaparecido, ¿no? Aumentar la línea clara y ha casi desaparecido la superposición. Este es un indicio de que tiene una lesión de la sindesmosis. ¿Cuál es el tratamiento? Poner los tornillos para unir el peroné y la tibia hasta que cicatrice el tejido de la sindesmosis. Estas esguinces de tobillo vamos a tener un tratamiento inmediato y un tratamiento definitivo. Primero hay que determinar el alcance de la lesión. Hay pacientes que el tratamiento inmediato va a ser aplicar hielo, ¿no? Tratar de desinflamar la zona. Tener cuidado siempre con la aplicación del hielo, que no debe estar en contacto con la piel. Hacer un vendaje y elevar el miembro. En todos los tobillos hay que hacer esto. Pero tenemos que ver también qué tratamiento lo vamos a hacer posteriormente. En el grado 1, medicación antiinflamatoria, colocar hielo, se sigue con hielo, una inmovilización durante 3 y 4 días con una posterior recuperación funcional. Acá todavía no se coloca yeso, férula de yeso. El grado 2, ahí sí se va a necesitar una inmovilización que se mantenga 1 o 2 semanas. Puede ser con yeso, ¿no? Y este yeso nos permite, de cierta manera, que el paciente pueda hacer apoyo. Después de esto pasamos a una terapia. El grado 3, cuando ya hay lesión ligamentaria. Entonces, siempre, como les digo, en traumatología te tienes que sopesar. No es un tratamiento que se va a dar a todos los pacientes. Tenemos que ver en quiénes hacemos un tratamiento quirúrgico, en quiénes hacemos un tratamiento conservador. Entonces, si es un paciente que tiene ruptura de sus ligamentos, es deportista, menor de 40 años, tiene mucha actividad física por su trabajo, es deportista, entonces en ellos sí está indicada una corrección quirúrgica. Pero si es un paciente mayor, no deportista, con poca práctica deportiva, baja demanda funcional, se prefiere un tratamiento conservador. Colocación de yeso 3 a 4 semanas y luego la fisioterapia. Las fracturas de tobillo y las fracturas y los esguinces de tobillo, que eran la clase de hoy, pero creo conveniente que también tocar la fractura del pilón, porque estas son fracturas muy importantes. Esta fractura del pilón es diferente a la fractura del tobillo, porque la fractura del tobillo tenemos en los malleolos, malleolo interno, malleolo posterior. Pero ¿qué pasa con estas fracturas que se dan en toda esta parte? Estas son las fracturas del pilón, también llamado plafón o techo, que es de la zona metafisiaria que afectan la articulación, como vemos acá, ¿no? Como le digo, el plafón tibial, ¿no? Se dice que su límite es desde la superficie articular hasta 8 centímetros. Si vemos la carie articular es así, es como un techo.
Esta fractura de pilón tibial representa entre 5 al 7% de toda la fractura de tibia. Hay un predominio masculino, 57 a 65%. Y se ha visto también una distribución bimodal, con picos entre los 25 años y otros a los 50 años. Y como siempre, traumatismo de alta energía, traumatismos de baja energía. Eso lo vimos ayer en la fractura de platillos tibiales. Fractura de alta energía, accidente de carretera, traumatismo por precipitación, como gente que practica el esquí. Al caer se pueden fracturar. Estos son traumatismos de alta energía. Pero ¿qué pasa? Si son de alta energía, también viene con más problemas. Las lesiones son mucho más comminutas. La lesión de tejidos blandos es más grave. Y son las fracturas desplazadas. Y el traumatismo de baja energía generalmente son personas de edad avanzada, se tropiezan y se fracturan el pilón. Son menos comminutas, menos lesión de tejido blando, ¿no? Como dice acá, son hasta cierto punto benignos. Hay una clasificación desde Albower, que es la que más se usa, ¿no? Él lo clasifica en el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Como ven acá, las tipo 1 son fracturas. En todos los tipos, mejor dicho, la fractura llega a la articulación. Las tipo 1 generalmente no hay mucho desplazamiento. En las tipo 2 sí hay desplazamiento. Pero en la tipo 3, ¿cuál es su complicación, su complejidad? Que en la zona de la articulación va a haber más fragmentos. Y estos más fragmentos hacen que sea más complejo. Va a ser más fácil tratar esta fractura, un poco menos fácil tratar esta, pero va a ser más complicado tratar esta, por lo que hay muchos fragmentos. ¿Cómo hacemos para reducir, para que esta superficie sea lisa, sea anatómica? Estos pacientes requieren una evaluación clínica bien prolija y siempre hay que ver la condición de las partes blandas, porque son traumatismos de alta energía. Evaluar la parte vascular, evaluar la parte neurológica. Hay que poner atención en el síndrome compartimental. Es decir, se comporta como las fracturas que vimos ayer, que son de alta energía. Entonces, estas fracturas, aparte de la clasificación de la parte de hueso, tenemos que hacer una clasificación de la parte de exposición. Como ustedes han visto en su clase de complicaciones de las fracturas, lo que son las fracturas abiertas, ¿no? La clasificación de Gustilo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante ayuda por imágenes. Como siempre, la radiografía es el primer examen, pero muchas veces tenemos que hacer también tomografías. Esta tomografía nos va a indicar mayormente cómo es el desplazamiento, qué fragmentos tenemos. Podemos ver la carilla, cuántos fragmentos tiene. Es decir, nos va a permitir hacer una buena planificación de qué cirugía le vamos a hacer. Entonces, ¿habrá tratamiento conservador? Y la respuesta es sí. ¿En quiénes se hace un tratamiento conservador? En fracturas que no tienen mucho desplazamiento. Estas fracturas se puede hacer un tratamiento conservador. Si alguien quiere operar estas fracturas, ¿qué pasa? Que esta zona son fracturas que están debajo de la piel, su circulación no es muy buena, entonces
A veces, por no querer hacer un tratamiento conservador, se hace un tratamiento quirúrgico y a veces es un desastre. Se infecta la piel, la placa se comienza a expulsarse. Entonces, si se puede, mejor hacer un tratamiento conservador y sobre todo en personas de mayor edad. ¿Cómo hacemos? Colocamos un aparato de yeso. En estos casos, prohibido apoyar el peso, ¿no? No podemos hacer que este paciente camine, por lo menos 4 o 6 semanas. Luego de eso, retiramos el yeso y pasamos una fisioterapia. Vamos tomando radiografía de control. Cuando ya vemos una mejor consolidación, ya podemos hacer que apoye el peso. ¿Cómo planificamos nuestro tratamiento quirúrgico? Como en toda fractura, hay que hacer ver que el tratamiento no es diferente para cada paciente. Cada paciente tiene una fractura diferente. Entonces, el tratamiento para cada paciente va a depender de la configuración de la fractura. Importante, cómo están las partes blandas. A veces mucho depende de las partes blandas. Si hay mucha lesión de partes blandas, a veces no se puede hacer un tratamiento inicial rápido. ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos? ¿Qué queremos con esta fractura? 1, restaurar la longitud, que esta fractura no se acorte. ¿Cómo hacemos para que no se acorte esto? Operamos el peroné. Si nosotros reducimos, acomodamos el peroné y ponemos una placa, entonces esta distancia esta longitud que se mantiene del peroné va a ser que también se mantenga la longitud de la tibia. Porque estas fracturas de pilón muchas veces no tienen apertura de las membranas. ¿Cuál es nuestro siguiente objetivo? Restaurar esta superficie. No puede quedar una grada, tiene que ser liso. Luego, obviamente que como va a haber lesiones por aplastamiento, muchas veces vamos a necesitar ¿qué? Injerto. Luego de eso estabilizamos esta columna, como con placas. Y muy importante es el manejo de la lesión de tejido blando. Y por último, que es lo más importante, que este tobillo sea funcional, que tenga buen movimiento. ¿Cómo hacemos el manejo? Inicialmente es mejor, como son fracturas de alta energía, colocar un fijador para hacer una estabilización inicial, para mantener la distracción, para manejar los tejidos blandos cuando hay herida. Una vez que los tejidos blandos están bien, entonces podemos pasar al tercer punto, ¿no? El primero ha sido mantener la estabilidad con un fijador, el segundo ha sido el manejo de partes blandas, y el tercero va a ser un manejo definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Este fijador, si vemos que está cumpliendo su función, lo podemos dejar. Mantenemos el fijador. Inclusive lo podemos mantener hasta que sea un tratamiento definitivo. También podemos quitar el fijador y pasar a hacer una reducción abierta con incisión en la piel y colocar placas. Un tercer punto es cambiar el fijador por otro y añadirle una osteosíntesis mínima. Este es básicamente cómo se encara o cómo se maneja una fractura del pilón que son de alta energía. Por ejemplo, acá tenemos una fractura del pilón. Se estabiliza con fijador, provisionalmente se mantiene la longitud y después se ha pasado una placa con tornillos.
Acá tenemos una fractura del pilón, pero ¿cuál es su problema? Que tiene un defecto óseo. Se opera el peroné para mantener. Y este espacio que queda hay que colocar injerto. Esta es una fractura también del pilón. Mire cómo se va hacia el valgo, el pie y el tobillo. Se pone un fijador inicial y aparentemente este ha sido todo su tratamiento, solo con fijador, no se ha tenido que retirar. Tiene una buena consolidación y una buena movilidad, que es lo mejor. Esta es una fractura del pilón tratado con tornillos nada más, sin placa, pero con un fijador. Fijador más síntesis mínima. Cuando en lugar de placa solo se ponen tornillos, solo se ponen clavos, es una osteosíntesis mínima. Se retira el fijador, queda con sus tornillos. Buena consolidación. Esta es una fractura también del pilón, como ven, bastante compleja, ¿no? Se colocaba inicialmente un fijador, se aprovechó para estabilizar con una plaquita. El peroné en este caso no se ha tratado con una placa por alguna razón, solo se ha puesto un clavo. Ese clavo va a mantener la distancia. Posteriormente, que está mejor, se coloca ya la placa con tornillos. Otra fractura del pilón totalmente desplazada con varios fragmentos. Como ven acá, la tomografía se ve mucho mejor. Acá el pie y el tobillo se han ido al varo. Acá ya se ha hecho un tratamiento primario, ya no sin fijador, sino con placas y tornillos. Una muy buena evolución. Estas fracturas tienen múltiples complicaciones porque son de alta energía. Entonces, muchas veces los pacientes al final terminan con dolor crónico, terminan con artrosis, terminan con rigideces articulares. Estas secuelas son producto ¿de qué? De complicaciones del mismo tratamiento, ruptura de la placa. Se rompe la placa y se da una pseudoartrosis. No hay unión. Acá vemos una fractura que se ha tratado con solo tornillos y como vemos probablemente ha hecho una artrosis en la articulación del tobillo y se ha artrodesado. La artrodesis es un tratamiento para las fracturas que ya comienzan a provocar una artrosis que molesta al paciente. Artrodesis significa fusión de la articulación. Se quita todo el tejido cartilaginoso, fibrótico, y se unen los dos huesos, como que si fuera un solo hueso de la tibia con el astral. Y vemos una secuela ya de que ha quedado una consolidación viciosa de una fractura del pilón tibial. Este paciente, el pie y el tobillo se han ido hacia el valgo. ¿Cuál sería su tratamiento? Una artrodesis. ¿Y qué pasa con estas fracturas? Que estas secuelas que tienen, muchas veces son pacientes que ya quedan incapacitados. Capacidad permanente parcial o total. No pueden trabajar. Bueno, doctor Johanny, quería aumentar esta fractura del pilón porque me parecía muy importante para... son lesiones muy graves.
¿Alguna pregunta que tengan algunos?